Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la guía de aprendizaje número 4, correspondiente al tema de potenciación, radicación y logaritmación. Inicialmente vamos a encontrar como momento de exploración que es muy importante que recordemos las operaciones que nosotros llamamos operaciones hermanas. Estas son la potenciación, la radicación y la logaritmación. En la potenciación encontramos una base, la cual se multiplica n veces por el mismo, para obtener como resultado una potencia. En la radicación es un número que elevado a la n nos da como resultado a, es decir, es como si estuviéramos encontrando la base de la potenciación. Y el logaritmo lo que nos pide es, a partir de la base y de la potencia, conocer cuál es el exponente. Esa es la relación que existe entre los tres. Entonces, para calcular la potencia utilizamos la potenciación, para calcular la base utilizamos la radicación y para calcular el exponente utilizamos la logaritmación. Entonces, antes de arrancar con esta parte explicatoria, tenemos una primera actividad introductoria. Recuerden que estas actividades siempre se deben realizar. La primera parte o lo primero que debemos dar respuesta es, ¿has oído hablar de las potencias? ¿Has oído hablar de las raíces? Y la última pregunta, ¿sabes qué son las potencias y para qué se utilizan? Entonces, estas son las preguntas a las que se les debe dar respuesta. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se relacionan estas tres operaciones. Iniciemos con la potenciación. La potenciación, nosotros tenemos un elemento, este número al cual llamamos la base y este número al cual llamamos el exponente. ¿En qué consiste la potenciación? La potenciación consiste en multiplicar la base, o sea el 2, el número de veces que a mí me indica el exponente, o sea el 3. O sea que esto es como si yo multiplicara 2 por 2 por 2. Por lo tanto, esto me daría 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. O sea que 2 elevado a una potencia de 3 o a un exponente de 3 me da como resultado 8, porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 8. ¿Cuál es la relación con la radicación? En la radicación, lo que nosotros llamábamos el exponente, se convierte en el índice. Entonces, lo que antes era el exponente se convierte en el índice. Lo que nosotros conocíamos como potencia, que es este resultado, se va a convertir entonces en el radicando. ¿Y cómo se interpreta esto? Lo que se interpreta con la radicación, el objetivo es encontrar un número que multiplicado 3 veces por el mismo, a mí me dé como resultado 8. Ese es el objetivo de la radicación. Encontrar un número que multiplicado 3 veces por el mismo, a mí me dé como resultado 8. Es decir, como si en la potenciación nosotros estuviéramos encontrando la base. ¿Cuál es ese número? Sería el 2, porque 2 elevado a la 3 a mí me da como resultado 8. ¿Y en qué consiste el logaritmo? El logaritmo es el encontrar el exponente. Entonces en el logaritmo yo digo, ¿cuál es el logaritmo en base 2? Es decir, ¿a qué número debo elevar el 2? ¿A qué potencia? ¿A qué exponente? Yo debo elevar el 2 para que a mí me dé como resultado 8. Entonces, si nosotros analizamos al número que yo debo elevar el 2 para que a mí me dé como resultado 8, es el 3. En este caso, ese sería el logaritmo. Ese sería el exponente. Aquí es como si estuviéramos encontrando la base y aquí estamos encontrando la potencia. Esta es la relación que existe entre los tres. Miremos otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 9 elevado a la 2. Si hablamos de la potenciación, 9 elevado a la 2 sería multiplicar 2 veces el 9. Sería como si yo dijera 9 por 9. Entonces 9 por 9 me da como resultado 81. Ahora, si yo dijera cuál es la raíz cuadrada de 81, si nosotros no observamos ningún valor aquí en el índice, si aquí nosotros no vemos ningún valor, significa que aquí es como si estuviera un índice 2. Y esto se llama la raíz cuadrada. Si aquí no vemos ningún índice, es porque como si nosotros estuviéramos diciendo que el índice es 2. Entonces, ¿cuál es ese número que multiplicado 2 veces por el mismo me da 81? Ese número sería 9.
Entonces, esta es la relación que existe. Y en el logaritmo yo diría, ¿cuál es el logaritmo con base 9 de 81? Es decir, ¿a qué número yo debo elevar el 9 para que me dé como resultado 81? Ese número sería el 2, que sería este exponente. Entonces, esta es la relación que existe entre los tres. Muy importante que conozcamos cuál es esa relación que existe entre las operaciones. Ahora continuemos entonces con nuestro taller. Entonces, en la actividad número 1, como ya habíamos dicho, ustedes van a decir lo que conocen acerca de potencias, raíces y para qué se utiliza, que son las 3 preguntas iniciales. Ahora vamos a hablar un poquito de la potenciación, ya lo que habíamos dicho inicialmente. La potenciación consiste en una base, o sea, un número, que multiplicamos una cantidad de veces que me indica el exponente. ¿Cierto? En este caso, 2 a la 3 sería lo mismo que tener 2 por 2 por 2, que sería igual a 8. Debemos multiplicar la base el número de veces que a mí me lo indique el exponente. Por ejemplo, si yo tuviera la expresión 4 a la 3, esto lo que significa es que yo multiplico 4 por 4 por 4. 4 elevado a la 3 es lo mismo que si yo multiplicara el 4 3 veces. Entonces sería 4 por 4, 16 y 16 por 4, 64, que es lo que tenemos aquí. 4 elevado a la 3 nos da como resultado 64. Aquí entonces vamos a encontrar la actividad número 2. La actividad número 2 es muy sencilla. Nos están diciendo tenemos que completar el cuadro con el concepto de potenciación. Entonces aquí nos dicen multiplicación de números iguales. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo el 2 multiplicado 5 veces. Entonces me dice número de veces que se multiplica el mismo número. Yo tengo que estar 5 veces, entonces aquí escribo 5. ¿Y cuál sería esa multiplicación abreviada? Sería 2. Y como se está multiplicando 5 veces, sería 2 a la 5. Eso es lo que debemos escribir aquí. Por ejemplo, el 3 se está multiplicando 2 veces. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría la expresión? A mí me quedaría 3 elevado a la 2. Eso es lo que debemos hacer en esta primera actividad. Y en la segunda debemos resolver las potencias, es decir, no solamente debemos hacerlas, sino que debemos escribir cuál es el resultado. Por ejemplo, en esta tenemos 3 a la 4, entonces yo voy a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 y voy a decir cuál es el resultado. Entonces aquí me quedaría 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer todo el procedimiento porque debo resolver las potencias. Aquí debo resolver, o sea, que debo realizar el procedimiento de la multiplicación. Continúo. Vamos a ver ahora la radicación. La radicación, como habíamos visto inicialmente, es una operación opuesta a la potenciación. Y en ella se debe encontrar la base teniendo el exponente y la potencia. Por ejemplo, aquí yo sé que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, porque 3 elevado a la 2 es igual a 9. Aquí la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 elevado a la 2 es 25. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, ¿cuál es la raíz cúbica? La raíz cúbica de 8. Yo sé que la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 3 es igual a 8. Entonces, el objetivo es encontrar esta base. Este es el valor que debemos encontrar. Entonces, vamos a ver la actividad número 3. En la actividad número 3 nos dicen que expresemos las siguientes potenciaciones como radicación. Y aquí encontramos la primera. 9 elevado a la 2 es 81. O sea que la raíz cuadrada de 81 es igual a 9. Por ejemplo, en este caso, la raíz cuarta, lo que era el índice lo que era el exponente pasa a ser el índice. Aquí la raíz cuarta de 81, lo que era la potencia, pasa a ser lo que nosotros llamamos el radicando, ¿cierto? Y entonces yo tengo que la raíz cuarta de 81 sería 3, porque esa es la base a la que corresponde. Entonces lo que ustedes deben hacer es transformar estas situaciones de potenciación en radicación. Y en la actividad número 2 es muy sencilla. Vamos a resolver los siguientes ejercicios de radicación. Por ejemplo, yo tengo aquí que la raíz cuadrada de 4 es 2 porque 2 elevado a la 2 es igual a 4. Por ejemplo, aquí,
Yo sé que la raíz cúbica de 25 es 5 porque 5 elevado a la 2 es 25. Eso es lo que ustedes deben hacer con cada uno de estos puntos. Luego vamos a encontrar la logaritmación. Recordemos que la logaritmación consiste en encontrar el exponente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el logaritmo con base 2 de una potencia de 8 es 3, porque 2 elevado a la 3 me da como resultado 8. Por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 64 sería 3, porque 4 elevado a la 3 es 64. El logaritmo en base 2 de 32 sería 5, porque 2 elevado a la 5 me da 32. Miren que aquí lo que estamos encontrando es ese exponente. Debemos encontrar a qué exponente nosotros elevamos esta base, que sería esta que tenemos aquí, para que nos dé como resultado 32, para que a mi 2 me dé una potencia de 32, yo la debo elevar a un exponente de 5. Entonces, la actividad número 4 me dice lo siguiente, me dice, escribe cada expresión en forma de potenciación. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2, o sea que la base es 2. El resultado me está dando 4. Entonces, ¿cuál sería ese exponente al que se está elevando? Sería este exponente 2. O sea que 2 elevado a la 2 me da 4. Por ejemplo, en este caso, la base, esta sería la base, o sea, 5. El resultado es 625, que sería la potencia. Y me dicen, ¿a qué potencia debo elevarlo? Debo elevarlo a una potencia de 4. O sea que 5 elevado a la 4 me da 625. Esto es lo que debemos hacer en esta actividad. Y en esta logaritmación es muy sencilla. Me están diciendo el logaritmo en base 3 de 9 es 2 porque 3 elevado a la 2 es 9. Miremos aquí. ¿A qué número debemos elevar el 2 para que a mí me dé como resultado 16? Yo lo debo elevar a una potencia de 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 4 a mí me va a dar como resultado 16. Recordemos que esto sería como si yo multiplicara 2 por 2 por 2 y por 2. Entonces yo tendría 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 por 2, 16. Entonces esto es lo que ustedes deben hacer en cada uno de estos valores. Y luego vamos a encontrar la actividad final. Entonces vamos a ver la relación que existe entre estas tres operaciones, que son potenciación, radicación y logaritmo, y debemos entonces encontrar los resultados. La actividad número 1 es muy sencilla. A mí me están diciendo la potenciación 2 elevado a la 3, yo sé que eso es igual a 8, porque es lo que hemos venido desarrollando durante toda la guía. Por lo tanto, la raíz cúbica de 8 ya sabemos que es encontrar la base. Es hacer lo mismo que habíamos hecho en la actividad introductoria, sería 2. Y aquí, el logaritmo en base 2 de 8, yo sé a qué número debo elevar el 2 para que me dé como resultado 8. Lo debo elevar a el valor de 3. Vamos a hacer el mismo procedimiento con cada uno de estos valores. Y luego vamos a resolver esta operación. Me dicen que hay 4 casas, cada una tiene 4 ventanas y cada ventana tiene 4 materas. Vamos a hacer el procedimiento, es muy sencillo, son multiplicaciones para poderlo encontrar. Eso es lo que vamos a hacer en la actividad número 2. La actividad número 3 es muy sencilla. Vamos a encontrar las raíces, las van a organizar de menor a mayor para poder encontrar el nombre del animal. Por ejemplo, yo sé que la raíz cuarta de 625, eso ya lo habíamos hecho en actividades anteriores, la raíz cuarta de 625 es 5. Entonces aquí, esta raíz cuarta de 625 es 5. Entonces aquí escribimos ese valor de 5. La raíz cuadrada de 169 ustedes la van a hacer. La raíz décima de 1 ustedes la van a encontrar. La raíz cúbica de 729. Y luego de que hayan encontrado todas las raíces, por ejemplo, la raíz cuadrada de 49 es 7. Luego de que ustedes hayan encontrado todas las raíces, las van a ordenar de menor a mayor, teniendo en cuenta la letra. Entonces, organizan las letras y cuando ya tengan todas las raíces, van a encontrar el nombre del animal. Entonces, escriben las raíces y luego escriben cuál es el nombre del animal. Y en la actividad número 4 vamos a encontrar las potencias y luego se escriben en forma de logaritmación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí,
8 elevado a la 3 es 512. Por lo tanto, el logaritmo en base 8 de 512 es 3. Por ejemplo, 12 elevado a la 2 es 144. Por lo tanto, yo digo, en este caso yo diría logaritmo en base 12 de 144 es igual a 2. ¿Y aquí cómo se lee? Entonces yo digo logaritmo en base 8 de 512 es 3. Eso es lo que vamos a hacer con cada uno. Aquí el logaritmo en base 12 de 144 es 2 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Y finalmente tenemos esta actividad. En esta actividad vamos a repasar los números romanos y también estas operaciones que acabamos de ver. Es muy sencilla. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes si pueden imprimirlo, pues pegan la imagen encima de cada valor. O también lo pueden hacer en línea. Ustedes lo pueden hacer en línea dándole clic a este enlace, él los va a dirigir a esta página. Entonces es muy sencillo. Yo empiezo a buscar cada resultado y los uno. Por ejemplo, aquí tenemos 5 elevado a la 4, 5 elevado a la 4. Yo sé que 5 elevado a la 4 es 625. Llego y pego el resultado que corresponde. Por ejemplo, 3 elevado a la 2 es 9. Llego y pego el resultado. Y así lo hago con cada uno de ellos. Después de que lo tenga, de que lo haya completado todo, lo que yo debo hacer es tomarle un pantallazo, le tomo un pantallazo y lo pego del taller. Esa es la primera opción. O también lo pueden imprimir y pegar cada una de las imágenes encima. También lo pueden hacer, tienen las dos opciones. Si lo hacen en forma o en línea, simplemente pegan las imágenes, luego le toman un pantallazo y lo pegan. O la otra opción es imprimirlo y luego de que lo tengan impreso, pues pegan cada una de las imágenes encima para armar el rompecabezas. Recuerden que tienen raíces y también tienen potencias y un repasito de los números romanos que vimos en la guía número 2. Finalmente, no se les olvide que también debemos hacer la evaluación de aprendizaje. Hacemos la evaluación de aprendizaje con los criterios que tenemos aquí y van a marcar si lo lograron o si deben mejorar. Y esto sería toda la guía. Espero que les vaya muy bien y que puedan realizar su trabajo con mucho éxito. Un feliz día para todos.